Ya, entonces empecemos. Sí, ¿Qué es lo que me dice el problema? El problema me dice se tiene un sistema de dos placas planas horizontales. Esas placas están separadas a una distancia A y por la cual circula un fluido de viscosidad μ. La placa superior se desplaza a una velocidad v1 y la placa inferior se desplaza en sentido contrario, a una velocidad v2. Me está diciendo una condición, v1 es mayor a v2. Inciso A, representar gráficamente el sistema, indicando el perfil de velocidad y el perfil del esfuerzo de corte. Inciso B, hallar el esfuerzo de corte que soporta cada placa. E inciso C, hallar la distancia donde la velocidad local es cero. Entonces vamos a analizar el problema. Nosotros estamos viendo de que tenemos dos placas planas. Una placa superior que se mueve a una velocidad 1, no me dice el sentido, pero yo voy a decir que la placa plana de arriba se mueve hacia la derecha y que la placa de abajo, la inferior, se mueve a una velocidad v2, pero en el sentido contrario. Entonces, como nosotros parametrizamos de que la placa de arriba se mueve hacia la derecha, la placa de abajo se va a mover hacia la izquierda. Entonces, comenzamos a hacer los perfiles de velocidad. Aquí ustedes tienen que imaginarse algo. Ustedes saben que en este punto, según la condición de interfase sólido-fluido, el fluido adquiere la velocidad del sólido. Quiere decir que en la placa superior, de arriba, la velocidad que va a tener el fluido va a ser la misma v1, pero hacia la derecha. Y a medida que se separe de la placa superior, va a disminuir, ¿no es? Entonces, ¿qué tipo de figura me va a formar? La velocidad máxima va a estar acá en la placa superior. Y el valor de esa velocidad máxima va a ser v1. No olvidándonos de que esa placa está yendo hacia la derecha. Entonces quiere decir que el flujo va a estar dirigido hacia la derecha. Y a medida que se separa de la placa superior, la velocidad va a disminuir. ¿Hasta qué punto? Hasta un punto en el que la velocidad se convierte en cero. Ahora el mismo análisis vamos a hacer con la placa inferior. ¿Qué pasa con la placa inferior? La placa inferior se mueve hacia la izquierda y va a tener su velocidad máxima en la interfase sólido-fluido, en donde el fluido adquiere la velocidad del sólido. Y a medida que se separa de la placa inferior, la velocidad va a ir disminuyendo. Entonces quiere decir que va a pasar lo mismo, pero en sentido contrario. Tomen en cuenta que en la parábola de arriba, lo único que me faltó fue dibujar la parábola. Ahora seguimos. Entonces vemos claramente el perfil de velocidades, que es más o menos un acople de dos medias parábolas que van en sentido contrario y que en un punto se vuelven cero. ¿Por qué la velocidad en un punto se vuelve cero? Como son velocidades en distintos sentidos, va a llegar algún momento en que las velocidades se igualen y se anulen. Entonces en ese punto la velocidad local va a ser cero. No sabemos exactamente dónde, pero sabemos que en algún punto. Y va a ser más cercano a la placa inferior porque la placa inferior tiene menor velocidad. Entonces ya tenemos el inciso A, el perfil de velocidades. Pasamos al inciso B. Ah, no, también me pide el esfuerzo de corte. Entonces hacemos lo mismo. Trazamos nuestra línea de base y empezamos con las condiciones. Nosotros sabemos que la placa superior tiene la velocidad máxima, que es v1. Entonces en este punto el esfuerzo de corte es cero. Y sabemos que en este punto, donde tiene la velocidad igual a cero, el esfuerzo de corte es máximo. Pero el flujo está yendo hacia la derecha. Quiere decir que el esfuerzo de corte también va a ser hacia la derecha. En este punto va a tener su velocidad máxima, y en este punto va a tener su esfuerzo de corte máximo, y en el otro punto va a tener su esfuerzo de corte igual a cero. Y listo. Ya hicimos el perfil del esfuerzo de corte de la primera parábola.
De la misma manera hacemos para esta parábola de abajo, la pequeña. ¿Qué es lo que pasa? En este punto, el esfuerzo de corte, perdón, la velocidad es cero. Quiere decir que el esfuerzo de corte va a ser máximo. ¿Pero hacia dónde? Hacia el mismo sentido que está yendo el flujo. Entonces, si es a la derecha, entonces aquí va a ser hacia la derecha. Y me voy al otro punto. En este punto la velocidad es máxima, V2. Quiere decir que aquí el esfuerzo de corte va a ser cero. Entonces, de esta manera nosotros acabamos de dibujar el perfil de velocidades y el perfil del esfuerzo de corte. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Se dejó entender la gráfica de ambos perfiles? Está bien, Yamin. Estamos bien. Sí, se entiende. Entonces ahora vamos a ir a otro paso. A mí me está diciendo que la distancia que separa ambas placas es A mayúscula. Y vamos a colocar el sistema de coordenadas. ¿En qué punto colocan el sistema de coordenadas en este caso? Vamos a seguir basándonos en lo mismo, en el mismo parámetro. Nosotros vamos a colocar el sistema de coordenadas donde la velocidad sea mayor. Entonces aquí me dice que la velocidad 1 es mayor a la velocidad 2. Entonces coloco en ese caso ahí el sistema de coordenadas. En el sentido del flujo, Z, y en el sentido de que se transmite, X. Y me queda de la siguiente forma. ¿Estamos? Sí. Ahora Sí. pasemos al inciso B. El inciso B me dice, determinar el esfuerzo de corte que soporta cada placa. Quiere decir, cuánto vale el esfuerzo de corte en la placa superior y cuánto vale el esfuerzo de corte en la placa inferior. Ustedes me dicen. Ayúdense del perfil. El esfuerzo de corte en la placa superior vale 0. Y en la placa Valen inferior, 0 por En la placa inferior igual vale 0. las Eso. dos valen 0. eso, listo. Y la Entonces velocidad. analizamos el perfil del esfuerzo de corte. Me está pidiendo el esfuerzo de corte en cada placa. Entonces analizo el perfil y veo que el esfuerzo de corte en la placa superior es 0. Y en la placa inferior también es 0. Listo. Pasemos al inciso C. El inciso C me pide determinar a qué distancia la velocidad o en qué punto la velocidad local es 0. Quiere decir, me pide determinar cuánto vale X en este punto. Entonces, como nosotros no sabemos, vamos a plantear un sistema de ecuaciones. Vamos a decir, vamos a proponer que a la distancia X igual a A, la velocidad es 0, siendo que A es menor a A mayúscula. ¿Qué quiere decir esto? Que de acá hasta acá vale A. Entonces ustedes me tienen que decir cuánto vale de acá hasta acá. A mayúscula menos A. Eso. Si pónganle esto, si todo el espacio entre placa y placa vale A, y de acá hasta acá vale A minúscula, quiere decir que lo que sobra es A mayúscula menos A minúscula. A menos A. Entonces, para determinar cuánto vale A, tendríamos que hacer una relación. ¿Por qué una relación? Porque me percato de que los perfiles tienen forma geométrica semejante. Por ejemplo, si vemos en el esfuerzo de corte, tiene una semejanza ambos perfiles. Fíjense, el ángulo de acá es el mismo ángulo de acá, y el ángulo de acá es el mismo ángulo de acá. Entonces tienen semejanza. Al tener una semejanza quiere decir que es más o menos, por decir, el mismo triángulo, pero uno más grande que el otro. Son proporcionales. De la misma manera los perfiles de velocidad son semejantes, en el cual uno es más grande que el otro. Haciendo una semejanza vamos a tener lo siguiente. Yo sé que A es a velocidad 1, como A menos A minúscula es a velocidad 2. De esta manera voy reemplazando y voy operando y determino el valor de A. Entonces aquí me sale que A va a ser igual a mayúscula por B1 sobre B1 más B2. Ahora, para analizarlo más claro, mire,
Vamos a hacerlo de nuevo. ¿Qué es lo que pasa? Voy a agarrar la parábola de arriba. Y aquí me pregunto, ¿cuánto es el valor de la velocidad máxima? O sea, ¿cuánto vale este lado? B1. B1. ¿Y cuánto vale el lado izquierdo? A minúscula. Entonces voy y reemplazo eso. Entonces nosotros sabemos que este lado acá valía B1 y el lado izquierdo vale A minúscula. Entonces voy a hacer una semejanza de forma con la parábola de abajo. Pero para que se pueda entender la vamos a girar. ¿Cuánto vale este lado de acá? B2. B2. B2, V2. ¿Y cuánto vale este lado de acá? A menos. A mayúscula menos A minúscula. A mayúscula menos A minúscula. Entonces lo vamos a transcribir eso. Me queda lo siguiente. Son semejantes, quiere decir que son proporcionales. O sea, es la misma, solamente que una es más grande que la otra. Lo único que hice para que ustedes puedan ver la semejanza es girarla. Si bien estaba hacia la izquierda y con el valor superior acá abajo, lo único que hice fue colocarla en la misma posición de esta. El valor de acá abajo se convirtió en la de acá arriba, ¿no? Y el valor de acá se convirtió en este cateto de acá. Podríamos decir un cateto, en este lado. Y me quedó lo siguiente. Entonces aquí está más fácil ver la relación. Por semejanza, yo puedo decir, miren, el lado izquierdo es al lado superior, A dividido entre B1 es igual, ahora en la parábola chica, al lado izquierdo sobre el lado superior, A menos A minúscula sobre B2. ¿Se entendió ahora más la semejanza? Sí. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta acá? Ya. Entonces me quedó eso. Lo mismo. Tengo que hallar la forma de despejar A. Entonces voy a pasar esta V2 que está dividiendo a multiplicar a la izquierda y esta V1 que está dividiendo a la izquierda a multiplicar a la derecha. Y me quedó lo siguiente. Para eliminar los paréntesis voy a hacer uso de la propiedad distributiva. Me va a quedar A por V1 menos A minúscula por V1. Todo lo que tenga A minúscula lo voy a pasar a un lado. En este caso hacia la izquierda. Entonces me va a quedar AV2 más AV1. Va a ser igual a A mayúscula por V1. Aquí puedo factorizar A minúscula y me queda A por V1 más V2. Y sencillamente ahora despejamos. Y me queda la siguiente expresión. Entonces la respuesta va a ser la velocidad local es 0 en el punto A por B1 sobre B1 más B2. Y listo.